Hola, ¿qué tal chicos? Chicas, con esta explicación a concluir las explicaciones del tema que versa sobre el pensamiento político, filosofía política, y lo hacemos pues con cuatro teorías políticas del siglo XX. Pues vamos a ello. Primero, para contextualizar el siglo XX, pues aquí tenemos cuáles son los hechos más significativos y que van a ser el punto de referencia de estos cuatro pensadores que vamos a recorrer. Fundamental, el ascenso del nazismo, el comunismo de Stalin, los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en términos más generales y el desarrollo del capitalismo. Esos son los cuatro acontecimientos en los que estos pensadores se sitúan y frente a los cuales ellos reflexionan. El primero que vamos a ver es Karl Popper. Karl Popper escribe un texto que es La sociedad abierta y sus enemigos. ¿De acuerdo? Él reflexiona ante el ambiente opresivo de los totalitarismos. De los totalitarismos se está entendiendo, por supuesto, los fascismos, el nazismo y el stalinismo. Y lo que va a hacer Popper es defender la libertad. ¿De acuerdo? Considera que la libertad es necesaria para el progreso de la ciencia y para el progreso social, para ambos, ¿no? Sin libertad, pues los científicos no pueden ejercer su labor y estarían supeditados a la voluntad de otro, que puede ser representado por el pensamiento religioso, si tenemos en cuenta la historia de la ciencia y con qué problemas se ha encontrado. Pero, por ejemplo, Popper también estaría pensando en posturas como, por ejemplo, la platónica, ¿no? En donde hay una noción de lo que es la verdad, y esa verdad, una vez que se entiende, es unívoca, solo hay una y es igual para todos, ¿no? Y en el progreso social igual, si no hay libertad, él considera que no puede haber un progreso de la sociedad. Él considera que las ciencias lo que hacen es establecer verdades provisionales expuestas a ser falsadas. Él lo que propone es una cosa que se llama el falsacionismo. Él afirma, si recordáis, porque ya lo hablamos en clase, que un enunciado científico debe ser aceptado como no falso en tanto y en cuanto no se ha demostrado que sea falso. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos aceptar hoy un enunciado científico, pero que en un futuro puede ser falsado. Si recordáis, pusimos el ejemplo de los cuervos negros y podíamos afirmar que todos los cuervos son negros. No podemos demostrar ese enunciado, pero sí podemos aceptar que por ahora no hay cuervos que no sean negros, ¿no? Ya vimos que estaría la objeción de los cuervos albinos, pero bueno, si recordáis este debate que tuvimos en clase, pues sería esto del falsacionismo. Entonces, las verdades científicas son provisionales, no son para siempre, cambian. En la ciencia ocurre lo que hemos comentado, el falsacionismo, y en lo social, pues, ¿qué es lo que debe ocurrir? Pues igual que la ciencia trata de descubrir y de conocer las ciencias que explican la realidad natural, podemos descubrir las leyes que que rigen la historia, ¿no? Que se establecen en el ámbito del humano. Pero entendiendo que esas leyes, pues igual que las naturales, son parciales y provisionales. ¿De acuerdo? Que nosotros podemos encontrar normas y leyes en el ámbito social, pero no tienen una validez provisional durante un tiempo. Uy, perdón, que me he estado poniendo encima de Popper, que tenéis ahí la foto, y mucho más elegante y guapo que yo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí. Eh, si nosotros no aceptamos ese carácter provisional de las leyes, ¿qué ocurre? Porque consideramos que las leyes que dirigen la realidad en su totalidad, si no son provisionales, pues que llevan al totalitarismo y a anular la libertad humana. Y como hemos visto, pues piensa, frente a los totalitarismos, estaría incluido ahí fascismos, nazismos y estalinismo, y una defensa muy clara de esa libertad. ¿De acuerdo? Esa sociedad que defiende la libertad de Popper es la sociedad abierta que aparece en el título de su obra, que hemos comentado al principio de su explicación. ¿Qué es lo que debe ocurrir, por lo tanto? Pues se deben generar leyes e instituciones que promuevan la libertad y el progreso. El progreso tanto social como científico, ¿de acuerdo? Y en esa medida se deben hacer propuestas que sean racionales, provisionales y críticas. ¿Esto que lleva? Pues a una cosa que se llama racionalismo crítico, ¿de acuerdo? Debemos fundamentar la sociedad en criterios racionales, pero con una actitud crítica. ¿Por qué hay que ser críticos? Porque todo es provisional. Entonces hay que establecer esa crítica, ese análisis constante sobre aquello que aceptamos como una ley o una norma de las instituciones sociales.
¿Qué es lo que no va a aceptar? Pues la existencia de una autoridad externa ni decisiones irracionales. Si existiera una autoridad externa por encima de todos los individuos, pues eso que nos llevaría, pues nos llevaría al totalitarismo, por una parte. Y si en la medida en que no podemos conseguir a través de la razón una verdad última, desechamos la razón y decimos, pues bueno, la razón no vale, renunciemos a ella y caemos en el irracionalismo, ¿qué le ocurre? Que el irracionalismo lo que haría sería anular la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto la aceptación de una autoridad externa que nos dote de una verdad nos lleva al totalitarismo y por lo tanto el totalitarismo niega la libertad y las decisiones irracionales, por lo mismo, niegan la libertad. ¿Por qué? Porque si tomamos decisiones irracionales, ¿cuál es el criterio por el que la tomamos? Por los sentimientos, por las emociones, por impulsos. Todo esto son elementos que el ser humano, piensa Popper, no controla racionalmente y por lo tanto no seríamos dueños de nosotros mismos, no seríamos libres. ¿De acuerdo? Tenemos aquí ahora otro autor que sería Habermas. ¿De acuerdo? El libro de texto lo que hace es contraponer la figura de Popper y de Habermas, aunque luego realmente no lo deja claro esa contraposición. Pero bueno, tenemos a Junger Habermas aquí. Junger Habermas se instaura dentro de una tradición de pensamiento que es la escuela de Frankfurt. Él se haría, como muchísimas otras personas, después de la Segunda Guerra Mundial, pues determinadas preguntas, ¿no? Una, ¿cómo ha sido posible el nazismo y el fascismo, ¿no? Los movimientos totalitarios? Dos, ¿cómo son posibles los crímenes del estalinismo? Que hemos visto ya con Popper que estos elementos estarían dentro de lo que sería el totalitarismo. Por eso se hace la pregunta, que las engloba todas. ¿Cómo ha sido posible el totalitarismo? ¿Por qué se preguntan esto? Porque Jürgen Habermas y la Escuela de Frankfurt se instauran en la tradición de la Ilustración y la Ilustración entiende que hay un elemento, una facultad en el hombre que es emancipatoria, que le hace valerse por sí mismo y que es la razón. ¿De acuerdo? Pues ese mundo generado por la razón no ha sido capaz de evitar el totalitarismo. Entonces se preguntan por qué. Porque en principio ha fallado el proyecto ilustrado. ¿Cuál va a ser la propuesta de la Escuela de Frankfurt? Pues que ha faltado más razón, ¿no? Es decir, que no se ha desarrollado del todo el proyecto ilustrado y por eso hemos caído en esos totalitarismos, ¿no? Y vamos a ver la propuesta particular de Jürgen Habermas. Y bueno, aquí está lo de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. La teoría crítica pues es la propuesta que tiene la Escuela de Frankfurt. ¿De acuerdo? Lo que vendría a sostener el Junger Habermas, ¿de acuerdo? Es que el nazismo y el fascismo y el totalitarismo stalinista y los intereses económicos del capitalismo, lo que a él le llaman la atención es que no han sido incompatibles. Es decir, que el nazismo, el fascismo y el totalitarismo stalinista lo que son compatibles perfectamente con los intereses económicos del capitalismo. ¿De acuerdo? Que junto con la Segunda Guerra Mundial eran los 4 hechos históricos en los que estos señores se ponen a reflexionar, sería su contexto, ¿de acuerdo? ¿Cuál ha sido la causante, ¿no? de la posibilidad de que exista el totalitarismo y de que estos elementos real y verdaderamente para Habermas no hayan sido contradictorios? Pues la causante ha sido la razón instrumental, ¿de acuerdo? La razón instrumental ha sido la causante del ascenso del nazismo, de que la dictadura en la que ha desembocado la revolución del 17, estamos hablando de la revolución rusa, para que lo contextualicéis, ¿de acuerdo? Esta dictadura se está refiriendo al estalinismo, ¿de acuerdo? Y la extensión del consumismo capitalista. Es decir, esas tres realidades son las que se ha posibilitado, ¿por qué? Porque esta razón que nos debiera haber emancipado, que era emancipatoria, la Ilustración se ha convertido en una razón instrumental. Y eso es lo que tenemos que ver y analizar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, también veis. Entonces, él lo que nos va a proponer es algo que se llama la razón dialógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Habermas? Preguntarse, ¿por qué el progreso científico y técnico no han eliminado la miseria y la pobreza en la humanidad? ¿Por qué no se ha llegado a la emancipación de la servidumbre y la humillación? ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué esa razón que surge en la Ilustración, que propicia desde la modernidad el desarrollo científico y tecnológico, no ha desembocado en un progreso humano en el sentido de haber acabado con las miserias de la humanidad? Pues nosotros podemos vivir en una sociedad en donde no vivimos muy, muy, muy de cerca con la miseria,
pero sabemos que el 80% de la población mundial vive en esas condiciones de miseria. Y también sabemos que dentro de nuestra sociedad no todo el mundo vive en las mismas condiciones sociales. Entonces, la pregunta de Habermas es la razón por qué no ha posibilitado la emancipación, por qué no ha liberado al hombre, por qué no ha eliminado la miseria, por qué no se ha eliminado la pobreza. ¿De acuerdo? Hay, bueno, en la década de los 90 del siglo pasado se hablaba de los objetivos del milenio y había un objetivo del milenio que era acabar con el hambre en el mundo. Ese objetivo del milenio se planteaba que iba a ser posible en el año 2015, ¿no? Pues vosotros juzgar si ese objetivo del milenio se ha conseguido o no. ¿Posible? Pues decían que sí. Si las personas que forman parte y toman decisiones en la ONU decían que eso sí era posible. Entonces, ¿por qué la razón? ¿Por qué el desarrollo de la humanidad en última instancia no ha posibilitado acabar con este hambre en el mundo, ¿no? Y entonces la respuesta de Habermas sería ¿por qué? Porque lo que prevalece es la razón instrumental. ¿De acuerdo? ¿Qué es la razón instrumental? Pues la razón instrumental es la razón que se apoya en la ciencia y la técnica. ¿Qué hace la ciencia y la técnica? Pues busca los mejores medios para alcanzar un fin. ¿Qué es lo característico de la razón instrumental? Esto de aquí es importante para Habermas. No investiga sobre los fines, es decir, el científico, el técnico, no se preocupan sobre qué es lo que se va a conseguir a través de la ciencia y la técnica, sino que se plantean un problema técnico y lo resuelven, es decir, cómo se puede conseguir esto. Pero aquello que se va a conseguir no es algo que le corresponda al científico o al técnico plantearse. Ellos simplemente resuelven el problema procedimental, el método. Y entonces, por otra parte, dice, hay una razón dialógica. La razón dialógica. ¿De acuerdo? ¿Esta razón dialógica de qué es fruto? Pues si viene dialógica, pues viene dialógica, viene de diálogo y entonces por lo tanto esa racionalidad es fruto del discurso y del diálogo. Por lo tanto, si es diálogo es intercambio con el otro, por lo tanto se basa en la práctica intersubjetiva de la comunicación, que es el diálogo, ¿no? Diálogo viene de logos, de palabras, razón, argumento, argumentación, que se hace un intercambio entre un logos y otro, entre varias personas, por lo tanto es una práctica intersubjetiva entre sujetos de comunicación. Esa comunicación es el intercambio de palabras del logos. El fin de la comunicación, ¿cuál es? ¿Transmitir información? Pues dice Habermas, no, nosotros no nos comunicamos meramente para transmitir información. Lo que buscamos es entendernos. Cuando nosotros establecemos un diálogo, no meramente transmitimos información. A veces sí, pero no nos reducimos a eso, sino que buscamos esto, entendernos. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Nos debemos entender. ¿Y para qué queremos entendernos? Pues para llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? Y para llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento, ¿qué debemos desarrollar? Pues un discurso, un diálogo en que se acepte el qué, la fuerza del mejor argumento. Eso es fundamental. Es decir, yo cuando dialogo, lo que busco que es entenderme, llegar a un acuerdo, a un entendimiento, a un consenso basado en qué, en argumentos. Debemos argumentar, por eso hay un diálogo, ¿no? Porque se intercambian esas palabras argumentadas que son los logos. ¿De acuerdo? Entonces, para que se acepte el mejor argumento, ¿qué ocurre? Que se debe dar, dice Habermas, una situación ideal de habla. Hay unas condiciones en las que se debe dar ese diálogo, ¿de acuerdo? Y esas situaciones, pues son las que vamos a ver ahora. Primero, el discurso de los hablantes debe seguir la estructura de la comunicación y para que exista esta estructura de la comunicación, ¿qué debe haber? Es decir, esta estructura de la comunicación existe cuando se dan estas características. Primero, una situación de igualdad entre todos los participantes en ese diálogo, en el acto de comunicación. Debe haber libertad, no puede haber coacción. Las personas tienen que sentirse real y verdaderamente libres, ¿de acuerdo? Debe existir criterios de universalidad y ausencia de coacción. Lógicamente la ausencia de coacción y la libertad pues están muy íntimamente relacionadas. Pues esas son las 4 condiciones que deben darse ¿para qué? Para que exista la estructura de la verdadera comunicación. Cada hablante, ¿qué tiene que hacer? Olvidar su estatus. Me tengo que olvidar de quién soy. Si yo, por ejemplo, quiero establecer un diálogo sobre una propuesta de ley educativa y en esa ley educativa vamos a discutir
acerca de cuáles son las asignaturas que deben cursar los alumnos de bachillerato, pues yo debiera olvidarme que yo soy profesor de filosofía. ¿Para qué? Para que no intervengan mis intereses particulares y pueda alcanzar esta universalidad que pone como condición de la estructura de la comunicación. Habermas, ¿de acuerdo? Y además debo expresar mi opinión basada en ¿qué? En argumentos. Es decir, yo puedo defender que hay que dar filosofía en primero de bachillerato, pero no en tanto que profesor de filosofía, sino porque tengo argumentos suficientes para defender esa postura. ¿De acuerdo? Y luego además debo tener una disposición a que aceptar los mejores argumentos, aunque no sean los míos. Es decir, yo a lo mejor en ese debate acerca de una propuesta de ley educativa puedo ir con la defensa de la asignatura de filosofía, pero a lo mejor hay otras personas que me hacen ver con argumentos que aquello que aporta la filosofía lo pueden aportar otras asignaturas, y si eso está fundado en mejores argumentos, pues lo que tengo que hacer es tener la disposición de aceptarlo. Aunque yo sea profesor de filosofía, pero es que eso lo tiene que olvidar. ¿De acuerdo? Lo que esto le va a llevar a Habermas es a la propuesta de una democracia deliberativa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice Habermas? Que el poder que se ejerce, se legitima procedimentalmente a través de un procedimiento. ¿Cuál? Procedimiento del diálogo deliberativo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo se consigue eso? Pues dice, cuando la voluntad política se elabora a través de procesos democráticos es cuando ese poder puede ser reconocido por sus destinatarios. Es decir, el propio proceso democrático es el que legitima el ejercicio del poder. ¿Cómo se va a conseguir esto? Pues a través de un sistema legítimo de poder, que es la democracia deliberativa. ¿De acuerdo? ¿Qué es la democracia deliberativa? La autoorganización de la sociedad por ciudadanos unidos comunicativamente. Es decir, somos los ciudadanos quienes a través del diálogo nos unimos comunicativamente en esa estructura de la comunicación que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que debemos hacer que es establecer la organización social. ¿Pero quién? Los ciudadanos. ¿De acuerdo? Comunicativamente, con esa disposición a aceptar los mejores argumentos, aunque no sean los nuestros. Y una vez establecidos, los tenemos que dar validez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las decisiones políticas se deben basar en la comunicación de los ciudadanos, el diálogo, fundamental en Habermas, ¿de acuerdo? Orientados aquí al consenso. ¿El consenso qué era? El entendimiento, si recordáis. O acuerdo, que habíamos visto antes. Eso es lo que yo debo buscar, el consenso a través del diálogo basado en los mejores argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, estas decisiones políticas, dice Habermas, no se pueden basar en el poder económico y no se pueden basar en el poder administrativo, porque si nos basáramos en el poder económico o en el poder administrativo, existiría coacción y ya no existiría la libertad, que es una de las condiciones para que exista la verdadera comunicación, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces no podemos tomar decisiones tomadas en el poder económico ni administrativo. Cuando hablamos del poder administrativo estamos entendiendo el poder del Estado, sino que somos los ciudadanos quienes debemos tomar decisiones, según Habermas. Habermas es un filósofo vivo, es decir, entonces, pues bueno, de los que vamos a ver y de estos 4 autores que vamos a ver del siglo XX, pues es el que todavía sigue con vida y ya es un poco hacia el hombre. Pero bueno, esta democracia deliberativa, ¿de acuerdo? ¿Qué debe posibilitar? Puede posibilitar la participación de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque todos los afectados por las normas que se van a decidir, por las leyes que se van a decidir, por la estructura social que se va a determinar, deben ser participantes de ese diálogo, ¿de acuerdo? Y cómo y esos participantes que somos los ciudadanos, pues debemos participar en una discusión crítica de los asuntos de interés general. ¿Qué son los asuntos de interés general? Los asuntos políticos, la cosa pública, ¿de acuerdo? Los asuntos públicos, la política. Aquí recordar que alguna vez ya os he comentado yo que la cosa pública viene de, bueno, en latín era la res publica, y de aquí se deriva el término república.
que en este momento, dentro de las diapositivas y las explicaciones que estamos dando, sería equivalente a lo que entendemos por Estado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una discusión crítica de los asuntos de interés general. Es decir, claro, una discusión crítica sobre qué? Sobre política, en las condiciones en las que hemos establecido. Así es como entiende Habermas que hay que hacer la política. ¿De acuerdo? Y nos propone que la solidaridad y la preocupación por los intereses de todos que lleva a consensos debe prevalecer sobre el poder económico y el poder administrativo que está a su servicio. Es decir, invierte una lógica. ¿Por qué? Porque la economía y el poder administrativo son importantes, sí, pero como medios. ¿De acuerdo? Como medios, no como fines. Sí, no es lo que debe guiarnos, no debemos ir hacia donde dice el poder económico o el poder administrativo, sino que ellos deben posibilitar lo que los ciudadanos decidamos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Habermas? Pues a través de la razón dialógica y a través del diálogo se debe determinar por ese procedimiento de la comunicación los fines de la sociedad. Y la razón instrumental tiene que venir después, ¿a qué? A determinar cuáles serán a lo mejor determinados procedimientos para conseguirlo. Pero no es la razón instrumental, no es el ámbito científico y técnico quien debe resolver la cuestión de los fines, sino que debemos ser los ciudadanos, nos debemos ocupar de ello. El hecho de que nos hayamos despreocupado de estos fines y nos hayamos dejado llevar por la razón instrumental, para Habermas es lo que ha posibilitado, ya hemos visto, el fascismo, el nazismo, el estalinismo y los totalitarismos en última instancia. Me bajo aquí. Gadamer, ¿de acuerdo? Hans-Georg Gadamer, pues nace en 1900, fallece en 2002. Si Habermas no lo encontramos en la tradición de la ilustración, Gadamer pues ya estaría en algo perdón, que no active el lapicero, que se llama posmodernidad. Tiene un texto fundamental, verdad cimeto, ¿de acuerdo? Y él nos va a hablar de que hay una cosa que se llama la verdad efectual. Perdón, la historia efectual. ¿Qué es la historia efectual? Que nosotros, al nacer, nos instauramos en un momento de la historia. Y al estar en un momento de la historia, lo que hacemos es pertenecer a una tradición, sin la cual no podemos comprender el mundo. Es decir, que yo particularmente, que digo particularmente porque cada uno tenemos una circunstancia, pues he nacido en España en 1974 en un determinado contexto social, económico y cultural. ¿Y eso qué me ha generado? Pues me ha generado un saber, ¿no?, que forma parte de una tradición, y desde esa tradición que yo he incorporado a mí, lo que hago es comprender el mundo, comprender la realidad, lo interpreto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es fundamental el qué, pues que se dé una cosa que Gadamer llama la experiencia de la comprensión, ¿de acuerdo? Para entender qué es la experiencia de la comprensión en Gadamer hay que entender dos cosas: la hermenéutica de los prejuicios y la fusión de horizontes. Pues vamos a ello. La hermenéutica de los prejuicios, ¿de acuerdo? Gadamer afirma que tenemos prejuicios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros al estar en esa historia efectual por la cual nos instauramos en una tradición, aquello que adquirimos de la tradición y que utilizamos para comprender la realidad, pues son prejuicios, ¿no? ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios son juicios previos en la mente del intérprete. ¿Qué piensa Gadamer? Que son necesarios. ¿De acuerdo? Necesitamos los prejuicios. Sin los prejuicios no podemos comprender la realidad. Por lo tanto, los prejuicios no se pueden eliminar. De hecho, en la evolución psicológica de los individuos, en ese proceso de adquisición del habla, nosotros lo que vamos haciendo es generando prejuicios, vamos realizando estereotipos, generalizaciones, ¿de acuerdo?
De tal modo que, por ejemplo, pues cuando generamos el concepto de fruta, pues es un tipo de estereotipación que realizamos según vamos siendo pequeños. Y luego, pues, cada vez que vemos fruta, pues esperamos de ella pues aquellos juicios previos que tenemos sobre la misma. Es decir, si yo voy a comerme una naranja, pues espero que tenga un determinado sabor, ¿no? Si me sabe como un plátano, pues digo, esta naranja es rara, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque tengo un prejuicio. Entonces, eso dice Gadamer, no solo en este ejemplo que pongo empírico, que es bastante simple, sino que en términos generales necesitamos esos prejuicios para comprender la realidad. ¿De acuerdo? Y no podemos eliminarlos. ¿Qué es lo que dice? Que y esta afirmación es muy importante. Que querer eliminar los prejuicios es tener un prejuicio sobre los prejuicios. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice Gadamer, que le pasa a la ilustración. Por lo tanto, es una crítica al pensamiento ilustrado y por lo tanto es una crítica a la escuela de Frankfurt. Y dentro de esa tradición de la escuela de Frankfurt es una crítica a Habermas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice Gadamer que hay que hacer? Necesitamos los prejuicios, pero no hay que aceptarlos sin más. Es decir, bueno, sí, los tenemos. Pero una vez que los tenemos, lo que hay que hacer con los prejuicios es explicitarlos. Es decir, pues yo explicito mis prejuicios. Pongamos que yo pienso que las mujeres son intelectualmente inferiores, pues cojo y los explicito y digo, pues las mujeres son intelectualmente inferiores. Posteriormente los contrasto. Es decir, pues voy a la realidad y veo la realidad de las mujeres, me doy cuenta que las mujeres no son intelectualmente inferiores, que eso no se puede sostener, que no hay ninguna prueba, que no hay nada que lo pueda mantener y por lo tanto lo que debo hacer es cambiar ese prejuicio. Y a partir de ahí lo que piensa Gadamer es que me genera otro prejuicio, que por una cuestión de género o de sexo no hay no hay una diferenciación en cuanto a la capacidad intelectual de los individuos. Pero lo que piensa Gadamer es que yo ya tengo ese prejuicio, que también es un prejuicio, que lo he contrastado y lo he comprobado, ¿vale? Pero que es un prejuicio. Y a partir de ahí yo ya lo presupongo. Y cada vez que yo vaya a un instituto, por ejemplo, pues voy con ese prejuicio de ¿qué? De que dentro del alumnado no va a haber una diferenciación intelectual en función del sexo del alumno o de la alumna. Perdón. Por una parte eso sería la hermenéutica de los prejuicios, ¿de acuerdo? Y luego estaría la fusión de horizontes. Cuando yo quiero comprender al otro, ¿qué debe ocurrir? Pues bueno, pues debe darse una fusión de horizontes. Esto Gadamer lo explica a la hora de tener que interpretar o de comprender un texto, ¿no? Pero bueno, el texto es el otro, ¿no? El texto no tiene por qué ser necesariamente escrito, es decir, cuando yo establezco un diálogo, pues debo comprender al otro. ¿Cómo lo hago, no? Pues entonces lo que dice Gadamer, ¿de acuerdo? Es que si yo soy el que quiere comprender al otro, ¿no? Pongamos a un autor, a una persona con la que estoy dialogando, pero con un autor, porque habla de textos, ¿de acuerdo? Es que en la conciencia del intérprete, es decir, en la mía, mi conciencia, ¿de acuerdo? Se debe dar una fusión, deben coincidir, se deben fusionar el qué? El horizonte del texto, es decir, lo que el texto me cuenta, lo que el texto interpreta, el modo de comprender el texto de la realidad, si fuese un diálogo, el modo en el que mi contertulio comprende la realidad y el modo en el que yo la comprendo. Entonces, para que realmente se dé una comprensión en un diálogo, lo que debe ocurrir en mi cabeza es eso. ¿De acuerdo? Que mi modo de comprender la realidad y el modo de comprenderla del otro vengan a coincidirse y en ese momento se da una comprensión. Si no, pues no se ha dado la comprensión. Aquí tenemos una foto de un encuentro entre Gadamer, que lo tenemos a la derecha, y Jürgen Habermas, que lo tenemos a la izquierda, ¿de acuerdo? En los años 70 se da una polémica entre Gadamer y Habermas que anteriormente se había dado entre Gadamer y Adorno. Theodor Adorno, que es uno de los fundadores de la teoría crítica y de la escuela de Frankfurt. Theodor Adorno. ¿En dónde van a tener esa confrontación? Fundamentalmente por el tema de los prejuicios. Entonces Gadamer lo que propone es la hermenéutica de los prejuicios, que ya hemos visto que según él los prejuicios son necesarios. ¿Por qué? Porque yo, para comprender la realidad, lo que hago es partir de mi preconcepción de la realidad y debo fusionarme con el otro para comprenderle. Entonces debo incorporarme la traducción del pensamiento de los demás también.
En Habermas lo que va a hacer es establecer una crítica a las ideologías, ¿de acuerdo? Que es lo que hace una recuperación del pensamiento ilustrado, que ya lo hemos visto anteriormente. A partir de ahí plantea la hermenéutica como un proceso por el cual debemos eliminar la falsa conciencia, los errores y las ideologías, por lo tanto debemos eliminar los prejuicios, y se entiende en esa medida que la tradición nos mantiene en esos prejuicios, en esa falsa conciencia, los errores y en las ideologías, y el objetivo es la emancipación, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tenemos esta controversia entre Gadamer y Habermas, ¿de acuerdo? Que mientras que Gadamer considera que tenemos que estar instaurados en una tradición y que esos prejuicios que incorporamos a partir de la tradición son necesarios para comprender la realidad, pues Habermas se contrapone a él y considera que debemos liberarnos de los prejuicios, de las ideologías. ¿A través de qué? A través de ese proceso argumentativo que se desarrolla con el diálogo, con la comunidad deliberativa y que nos lleva a la democracia deliberativa. Importante, fundamental, en ambos dos están a favor del diálogo. Lo que pasa es que el diálogo en Habermas se produce argumentativamente y nos libera de los prejuicios, y en Gadamer necesariamente se tiene que hacer a través de los prejuicios que tenemos incorporados de la tradición, que hemos explicitado, revisado y contrastado y cambiado si ha sido necesario, pero necesitamos esa preconcepción de la realidad y debo asumir que el otro con el que dialogo también tiene una preconcepción de la realidad y se debe dar entre mi preconcepción y la del otro esa fusión de horizontes. Y ahora vamos a ver el pensamiento de Hannah Arendt. Yo me hago pequeñín porque lo fundamental es Hannah Arendt, ¿de acuerdo? Hannah Arendt, si recuerda, vimos un vídeo sobre la banalidad de Amal y Eichmann, y aquí, pues bueno, tengo la intención de ampliar un poco. Nace en 1906 y fallece en 1975, y si recordáis en el vídeo, pues para ella es fundamental la tarea de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, el pensar. ¿Cuándo surge el pensar? ¿De acuerdo? El pensar surge cuando las generalizaciones no nos satisfacen y tenemos la necesidad de explicar la realidad. Pero las generalizaciones, lógicamente, todos debiéramos estar pensando que, pues en esos prejuicios de los que hemos estado hablando en esta confrontación entre Gadamer y Habermas, ¿de acuerdo? Entonces esas generalizaciones, pues nos evitan pensar, y entonces lo que debemos hacer es, frente a ellas, establecer el pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el pensar para Hannah Arendt, el pensar por sí mismo no nos hace libres. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un ejercicio de algo que se realiza en soledad. Y para ella, la libertad tiene que ver con los otros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la libertad realmente es con el actuar, con la acción. ¿Por qué está haciendo esta distinción? Porque el pensar tiene que ver con la filosofía, ¿de acuerdo? Y la acción tiene que ver con la política. Entonces ella dice, o entiende que meramente pensando no vamos a evitar que vuelvan a ocurrir esos acontecimientos que vimos que marcaron la historia del siglo XX, o que son más representativos de la historia del siglo XX, sino que es necesario actuar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aunque sean cosas distintas, porque el pensar no nos hace realmente libres, pero el actuar sí, es decir, este pensar y este actuar, aunque no son lo mismo, pueden coincidir a la vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que el pensar y el actuar pueden coincidir. ¿Cuándo coinciden el pensar y el actuar? Pues cuando emitimos juicios y los exponemos ante otros en público, a través de la libertad de hablar o de escribir. Público, fundamental, porque hemos visto aquí que la libertad se da cuando existen los demás, es decir, ser libre es actuar y se requiere la participación de los otros, por lo tanto, tiene que ser algo público. ¿De acuerdo? ¿Y ese actuar en qué va a consistir? En emitir juicios y exponerlos a los demás. En última instancia, ¿a qué nos abocamos también aquí? Al diálogo, como algo fundamental, ¿de acuerdo? Entonces ese diálogo se puede dar a través del habla o de la escritura, lógicamente, pero se da en un espacio público. No voy a hablar del juicio. Entonces, ¿qué es el juicio? El juicio, pues, es esa actividad por la cual juzgamos lo particular.
Perdón. Al juzgar, bueno, el juicio decía que es esa actividad por la cual hablamos de lo particular. Y entonces afirmamos que esto me gusta, que esto está mal, lo que queráis decir, ¿no? Sobre algo particular, que es el esto, emito un juicio. ¿Qué es lo que dice Hannah Arendt? Pues lo que dice Hannah Arendt es que efectivamente juzgamos lo concreto, lo particular, pero lo que no hacemos es juzgar el criterio con el que juzgamos. Es decir, que no basta meramente con decir esto me gusta, sino que hay que preguntar, oye, ¿por qué me gusta? O esto está mal, oye, ¿y por qué está mal, no? ¿Cuál es el criterio por el cual establecemos esa diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal? Hay que saberlo, ¿no? Por lo tanto, como no establecemos un diálogo, una reflexión, no pensamos acerca del criterio por el cual juzgamos, lo que considera Hannah Arendt es que al juzgar lo que estamos haciendo realmente que es usar prejuicios. Habéis visto que vuelva a salir otra vez ese término que era polémico entre Gadamer y Habermas. Entonces, al juzgar, como no reflexionamos acerca del criterio, utilizamos prejuicios y entonces nos dejamos llevar irreflexivamente y pensar. ¿De acuerdo? Perdón, bueno, nos podemos llevar irreflexiblemente y entonces pensar se convierte en algo perentorio, es decir, en algo extraño, en algo que ya pues está pasado de moda, no pensamos, nos dejamos llevar simplemente por los prejuicios y rápidamente pues establecemos juicios sobre lo particular. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a salir de ahí? Lógicamente, a través de aquí. Es decir, a través de preguntarnos por el criterio, ¿no? Reflexionar acerca de él, ¿no? Y por eso dice Hannah Arendt que es necesario emitir juicios. ¿Cómo debemos emitir juicios? Pues enfrentándonos a lo concreto como algo nuevo, para lo que no tenemos criterio. Es decir, de todo aquello sobre lo cual estamos habituados a juzgar utilizando prejuicios, debemos ahora emitir nuevamente juicios, pero no desde esos prejuicios, sino tomando aquello particular que vamos a juzgar como si fuera algo novedoso. Es decir, como si no tuviéramos un prejuicio por el cual pudiéramos juzgar aquello que se nos presenta. Es decir, yo ya no sé por qué algo está bien o está mal. Entonces tengo que preguntarme qué es lo bueno, qué es lo malo, por qué algo está bien, por qué algo está mal, y a partir de ahí establezco un criterio que puedo aplicar luego a la hora de juzgar lo particular, pero abandonando mis prejuicios. ¿De acuerdo? Que lo que nos dice Hannah Arendt es que ese tipo de juicios hay que anteponerlos a lo público para que realmente el pensar y la acción coincidan y se ejerza la libertad, ¿de acuerdo? Y en esa medida el pensamiento se convierte en algo crítico y demoledor. ¿Por qué es demoledor? Porque rompe los valores generales con los que todo el mundo juzga. Es decir, es crítico y demoledor ¿con qué? Con los prejuicios. En esa medida lo que estamos haciendo es actualizar el pensamiento, lo estamos poniendo al día, lo estamos actualizando y estamos haciendo un ejercicio de libertad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en un espacio público a través de qué? De un pensamiento discursivo. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de nuestro pensamiento, y a través de un discurso que sea público. La libertad siempre tiene que ver con la relación con los demás, entonces tiene que ver con lo público. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese acto de pensar, que es el resultado demoledor y que acaba con los prejuicios, ¿de acuerdo? Puede ser considerado peligroso por los demás, ¿de acuerdo? No por Hannah Arendt, sino que el pensar puede ser considerado por los demás como algo peligroso. ¿Por qué? Porque el mismo pensar destruye lo que muchos dicen irreflexivamente. Claro, aquellos que se mantienen en los prejuicios y que irreflexivamente siguen juzgando, pues cuando tú les preguntas ¿y por qué estableces este criterio? ¿Por qué afirmas esta cosa? ¿O qué es esto? ¿O qué es lo otro? Les haces pensar en el sentido que nos está proponiendo Hannah Arendt, pues resulta algo violento y entonces van a considerar los demás el qué, que esa actividad es una actividad peligrosa, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que piensa que es realmente peligroso Hannah Arendt? Pues Hannah Arendt dice que lo realmente peligroso, ¿qué es? El no pensar.
Es decir, actuar irreflexivamente dejándonos llevar por los prejuicios. Es decir, el no pensar lleva a la irreflexión basada en prejuicios. ¿De acuerdo? Lo peligroso que es la adhesión inmediata a las normas de conducta y la obediencia a un orden. Recordar el vídeo de la banalidad del mal, en donde Eichmann consideraba a Hannah Arendt lo que había hecho, que era dejar de pensar. Y el dejar de pensar había posibilitado que realizara el mayor de los males, ¿no? Del que se juzgó y se le consideró culpable en aquel juicio de Jerusalén y que también visteis en el vídeo, ¿no? Un poco por encima. En esa medida, Hannah Arendt considera que lo verdaderamente peligroso que los seres humanos seamos o fueran incapaces de ¿qué? De juzgar las cosas por sí mismos, de pensar por nosotros mismos, la autonomía del pensamiento. Esto es, de pensar y de ser libres. Pensar y libertad implican que el pensamiento es acción, ¿de acuerdo? ¿Cómo se desarrolla esa acción? A través del diálogo. Y nosotros debemos pensar por nosotros mismos, siendo libres y diciendo públicamente y con valentía lo que pensamos. Eso hay que decirlo públicamente y con valentía. Es decir, aunque seamos el único en pensar una cosa, si nosotros lo pensamos, debemos mantener esa postura y hacerlo públicamente. Es decir, no nos debemos callar, no debemos ensimismar, debemos mostrar aquello que pensamos a los demás, compartirlo con el otro. Eso da una visión en Hannah Arendt que relaciona la libertad con la política, ¿no? ¿Por qué? Porque la política es lo público. Lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? Lo público en última instancia tiene que ver con la política, con la polis, con ese estadio público, con esa cosa pública, ¿no? Que hemos comentado ya en estas explicaciones. Por lo tanto, la libertad, para ser, ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ser política, es decir, la libertad se entendía en un sentido político. En esa medida, ser libre y actuar son la misma cosa. Y ese actuar para ser libre pues se desarrolla, se efectúa, se realiza en un espacio público, por lo que la libertad, que va a ser en última instancia, pues llevar a cabo acciones en el ámbito de la política. Eso es la libertad. Y si no realizamos acciones en el ámbito de la política a través del diálogo, nos ponemos claramente y con valentía nuestras opiniones, pues entonces estamos abandonando ese espacio público, ese espacio político, y para Hannah Arendt estamos dejando de ser libres. Estamos permitiendo carecer de libertad. Cuando está hablando de espacio público, ¿qué referencia va a tener? Pues la Atenas del siglo V a.C., la democracia ateniense. La democracia ateniense se caracterizaba por dos elementos, la isonomía y la isegoría. ¿Qué es la isonomía? Isonomía de nomos, pues es la igualdad de todos ante la ley, ante el derecho, ante la norma. Entonces, ¿y la isegoría qué es? Pues la libertad de hablar que tenía cada uno de los individuos, cada uno de los ciudadanos ante los demás en la asamblea, es decir, ante los demás, en público. ¿De acuerdo? Entonces, en esa medida, pues son los dos elementos que deben caracterizar el espacio público en donde nosotros debemos ejercer la libertad. Todos debemos ser iguales y todos debemos contar con libertad para hablar ante los demás en un espacio público, porque si no, no somos realmente libres en Hannah Arendt, para Hannah Arendt. ¿Esto cómo se va a realizar? Pues se va a realizar a través del diálogo, ¿de acuerdo? La libertad de iguales para ejercer ese ejercicio de libertad y de pensamiento, pues debe utilizar ¿el qué? El diálogo, ¿de acuerdo? Es decir, tomar la palabra. Y ese tomar la palabra, ¿qué supone? Propone una acción, ¿de acuerdo? Y esa acción, que es una actividad, ¿qué es lo que debe hacer? Pues debe proponerse ¿para qué? Para cambiar algún aspecto de la sociedad. En ese contexto en donde nosotros vamos a hablar de la sociedad, donde vamos a encontrarnos en ese espacio político, ¿qué le ocurre? Que emitir un juicio sobre alguna iniciativa exige valentía. ¿De acuerdo? Y esa es la gran virtud de la política, la valentía, la de exponerse en el escenario público a la vista de los demás. Claro, porque los demás pues, generan una presión de grupo, pero nosotros debemos, frente a ellos, exponer argumentativamente, con claridad, con precisión, aquellas propuestas que nosotros queremos que se tengan en cuenta. Ahora bien, en ese diálogo se deben dar unas condiciones para ¿qué? Para aceptar cualquier opinión. Es decir, unas condiciones para que una opinión sea considerada como verdadera.
no es meramente opinar, soltar ideas, no, hay que hacer algo más, ¿no? Y para ese algo más, lo que hay que hacer es establecer estas condiciones que propone Hannah Arendt, ¿de acuerdo? Entonces, toda opinión, dice Hannah Arendt, perdón, que por una parte debe poder ser comunicada a los demás en un discurso racional y argumentativo, es decir, debemos utilizar razones y argumentos, y por otra parte, aquello que nosotros proponemos no debe ser ajeno a lo que se sostiene, debe formar parte porque es su verdad. Es decir, yo no puedo proponer unas ideas que considero que a mí no me van a vincular. Yo no puedo proponer unas determinadas normas para el establecimiento de una determinada sociedad y luego decir, no, bueno, pero esas normas se las aplican a los demás, a mí no. Es decir, no, yo no debo ser ajeno a lo que se sostiene. Es decir, lo que yo sostengo también vale para mí. Si yo establezco unas determinadas condiciones del diálogo, por ejemplo, y digo que todo diálogo debe ser racional y argumentativo, que son las características que sostiene Hannah Arendt, luego cuando yo intervengo en ese diálogo también debo establecer esas razones, esos argumentos que son necesarios para que una opinión sea aceptada dentro de esa deliberación, ¿no? Pues bueno, no puedo sostener cosas que luego no estoy dispuesto a mantener para mí y ejercer. Y bueno, pues con esto pues hemos acabado. Pues como os digo aquí, muchas gracias por vuestra atención. Espero haber sido claro, que os haya interesado. Hay dos autores que no vienen en el texto, que son Gadamer y Hannah Arendt, y sobre ellos en el cuestionario habrá preguntas. Por lo tanto, revisad las explicaciones y en la clase del jueves las dudas que tengáis las resolvemos. Bueno, un saludo, chicos.